Muy buenas noches, estimados televidentes. Nos da mucho gusto estar con ustedes nuevamente y agradecerles, por supuesto, el que nos permitan entrar en sus hogares. Hoy tenemos un nuevo tema que vamos a entrar en esta mesa de diálogo y análisis, y en la cual nos gustaría que durante la semana participaran con nosotros dando su opinión, porque ahora vamos a hablar de los partidos políticos y los entretelones que hay, porque los pleitos que traen estos señores es de veras lamentable para el país. Me acompañan esta noche Carmen Larrieta, ¿cómo estás? Bien, ingeniero, buenas noches, con frío. ¿Con frío? Qué barbaridad. ¿Cuál frío? Frío del clima. Señor licenciado Sepúlveda, ¿cómo está usted? Bien, don Luis, buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches al auditorio, todo bien. Qué bueno. Gerardo. Ingeniero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gerardo Rodríguez. A todo el auditorio. Por supuesto, el biónico José Luis Antón. Hola Luis. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, buenas noches. ¿Ya todo recuperado? Ya, y digo, si me regalan 10 segundos, sí quiero agradecer a toda la gente que estuvo pendiente. Adelante. Que me mandó mensajes, que me fue a ver ahí al hospital. De veras muy agradecido. Y aquí estamos al pie del cañón, después de un rayo. Pero platica cómo estuvo. Lo que el rayo a Juárez, le podemos decir. Entonces, no, pero la verdad agradecido, afortunado y contento de estar otra vez aquí. Claro, bienvenido. Bien, muchas gracias. Pues vamos a empezar contigo para que nos platiques un poco de esta situación que está pasando hacia adentro de los partidos, hacia el gobierno. Es decir, yo en lo personal noto que han dejado solo al presidente. El presidente trae su agenda, pero no lo respalda ninguno de los secretarios, salvo que de repente vemos al licenciado Miguel Osorio, de repente vemos a el de Hacienda, y de repente vemos así que sale como loquita la de Desarrollo Social. ¿Qué está pasando? Yo creo que estamos llegando al momento de mayor tensión tanto en el gobierno como en los partidos políticos por la aprobación de una agenda parlamentaria muy complicada, con muchos frentes abiertos. Es decir, en un solo año se plantearon desde la reforma educativa, la de telecomunicaciones, el tema de la homologación del Código Penal, los pendientes que hay en diversas ramas reglamentarias. Y en ese contexto vamos a la reforma energética, la reforma política, la reforma hacendaria. Estamos reformando el país. Pues es como cuando uno quiere hacer alguna obra de remodelación en su casa y dice, ¿por dónde empiezo? Pues por todos lados, ¿no? Entonces te encuentras de repente rodeado de problemas. Espero que el costo a pagar sea útil, es decir, que valga la pena. Creo que eso es lo que está sucediendo. A mí me llama particularmente la atención lo que ha sucedido en el caso del PAN y del PRD, porque su dinámica interna es la que ha, en buena medida, dado movimiento no al Pacto por México. ¿A qué me refiero? En el PAN está muy claro que hoy la disputa entre Felipe Calderón y su grupo, que tiene mayor presencia en el Senado, y el maderismo, que posee hoy el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, es lo que mueve o no la posibilidad, es la llave de las reformas. El calderonismo está en contra de la agenda de las reformas. En el caso de Madero está a favor siempre y cuando, estimo yo, le garanticen a él seguir en la dirigencia nacional, y depende cuáles reformas. Ya hemos visto cómo el PAN va a acompañar al gobierno, todo indica, en la reforma energética, pero ya le dijo que no en la reforma hacendaria, y creo que con un muy buen cálculo mediático. Es decir, creo que para Acción Nacional la oposición a la reforma hacendaria puede ser altamente rentable en un sector poblacional que es la clase media, que abandonó, que tenía decepcionada, y que hoy ve como a lo mejor un tanto cuanto una guerra pírrica, una batalla pírrica, pero el PAN ha adoptado ese discurso en contra del alza de impuestos. Entonces creo que va a ser mediáticamente y electoralmente rentable en su momento 2015. Yo no, tratando de futurear un poco... ¿Tú crees que las cosas van en las reformas por el buen camino?
Yo creo que el PRI ha hecho un muy buen cálculo de esencial aritmética parlamentaria, en el que le alcanza pactar con algunos y le alcanza pactar con algunas facciones de los partidos políticos según para la reforma sacar que sea. las reformas pendientes. Claro que se están tronando los dedos, Por ejemplo, el caso de la ley de ingresos a aprobarse en el Senado de la República, pues está en verdad por 1 o 2 votos aprobada o rechazada en el Senado de la República, recordando que hay una senadora, no es fracción parlamentaria obviamente, pues hay una senadora del PANAL, que es la hija de la profesora Gordillo, que no creo que esté muy contenta con el régimen, pero será interesante, fíjate, Ver será hacia muy dónde interesante, va. si ella vota a favor la ley de ingresos, habría que pensar, pues, de qué tamaño fue la presión, ¿no? Por supuesto. O la negociación. O la negociación o la amenaza, porque al final del día, recordemos que uno de los implicados mediáticamente cuando cae la profesora era precisamente el papá de Mónica Arriola, que era, como se conoce en las oficinas, el de la lana, el del billete, el que manejaba las finanzas, y de repente ya desapareció, se le bajó presión. Entonces, si al final del día ella vota, pues habrá que ser suspicaces, ¿no? Va a tener efectos hasta en el proceso penal. Efectos procesales puede tener esta cuestión, ¿no? Totalmente. ¿Tú qué opinas, Gerardo? Pues yo opino que el gobierno federal pues está jugando sus tiempos y sus cartas bien. Creo yo que las circunstancias lo han llevado a ser desordenado en cuanto a sus planteamientos, porque de repente envía la reforma hacendaria, le baja presión a la reforma energética, pero manda 5 iniciativas diferentes de leyes, más la reforma política que el chantaje del PAN quiere imponer en este momento, fuera de toda lógica, de toda lógica política y jurídica, una reforma que trae consecuencias profundas, como desaparecer el IFE por un Instituto Nacional de Elecciones. Tiene repercusiones en los estados, porque en los estados pues hay bienes que pertenecen a los institutos electorales, hay tribunales locales. Y ya los gobernadores empezaron a decir que no están de acuerdo. Que no están de acuerdo. Quiere la autonomía. Y como esto, bueno, pues otro tipo de reformas políticas que ponen como moneda de cambio. Aquí lo grave es que los partidos políticos y los diputados de esos partidos pues no estén buscando el bien de la nación, no estén buscando el interés general, el bienestar de la población, están buscando un chantaje, intereses personales propios de los propios partidos para mantenerse en su statu quo, y creo yo que esto pues no trae nada positivo. Han estado votando en bloque en función de los intereses de los partidos y se han ido perdiendo su función legislativa y su representación popular, electos por núcleos de ciudadanos a los que tienen que rendir cuentas. Entonces ahora pues ya las discusiones pasan a segundo término y se van votando muy rápido en bloques y van haciendo las reformas. Yo creo que este país requiere que haya reformas, pero que se profundice, se escuche a todas las partes y se busque el interés general. Pero pues en la reforma política que solo interesa al PAN, pues es un vil chantaje del PAN para poder votar a favor de la reforma energética. Y el gobierno pues les da un poquito, les quita, y ahí van como paloteando como el asunto a ver qué sale, pero en medio de las discusiones todavía en el Senado de la reforma hacendaria, ya está la presión de la reforma política y todavía no ha entrado, ni siquiera vemos en el horizonte la reforma energética. Señor, estoy muy mal educado, su hija está aquí en el programa y no la ha saludado. Ah, pues saludo a Monza, que está aquí. Cuando menos sabemos que nos ve. Ya, sí, exactamente. Tenemos una un televidente. Y la verdad es que creo que saldrán las reformas. No me gustan algunos esquemas que han cambiado en este año. ¿Con qué costo va a salir la reforma? Yo ya me pregunto. Un costo muy alto para el país, muy alto, porque pues de repente se les ocurre. Está el tema de los refrescos, por ejemplo, que cuadran los diputados de una forma el esquema de los ingresos, le pone un peso al refresco. Bueno, ahora el senador dijo, ¿por qué uno? Mejor 2.
Le quitamos aquí 4 o 5, le ponemos 5% acá. Pero es de ocurrencias. Es de ocurrencias. Exacto. Es de salir a primera plana de un periódico Oye, nacional. y con todo respeto, el riesgo de que llegara López Obrador era que hiciera travesuras con las finanzas. Estamos en eso. Y hoy están pactando la reforma hacendaria dejándole el diseño y la ocurrencia del manejo de la política económica al senador Barbosa, que no sé si tenga ábaco, calculadora para Palitos chinos. hacer 2, Ajá. 3 cuentas con los- sobre los cuenta con los impuestos. dedos. Se acaba de sacar una propuesta de que, ¿por qué no graban el 5% de los ingresos? Ni siquiera la utilidad. De los ingresos de las grandes empresas. O bueno, yo creo que Stalin y Lenin estarían muy orgullosos de él. Fuera de eso, No, a ver, perdón. O sea, los Zetas, y ese es el esquema que utilizan cuando piden el derecho de piso. O sea, lo piden sobre los ingresos. Entonces, Sí, vaya, claro. no es un esquema novedoso, definitivamente. Lo O están sea, copiando. sí me parece un esquema bárbaro. Irracional absolutamente, pero bueno, tal como lo plantea Gerardo, el problema es que tenemos una clase política que tiene un interés superior, el interés superior de la política por la política misma. O sea, tenemos un modo de vida cómodo, holgado, sin responsabilidades, que es nuestra clase política. Entonces defienden esos espacios por encima de esa. O sea, vaya, la patria se les perdió hace muchísimos años. O sea, no tienen ni idea. O sea, aquí es tratar de sacar ventaja. Coincido totalmente con Gerardo. Estos cambios en materia electoral y demás son verdaderamente de carcajada. O sea, de no ser trágicos serían cómicos, porque sí van a ser trágicos, van a causar un daño muy importante. Y estamos metidos en esta dinámica. Cada quien jala lo que mediáticamente le conviene y lo que a sus intereses personalísimos le conviene. Y el país, bien, gracias, ahí que Cierto. a la deriva. Vamos a un Sí, corte. porque Carmen. aparte en ellos se tocan el sueldo, ¿no? O sea, también no son sueldos Hay muy... mucha perversidad. Exactamente. Actualmente en el estado de Hidalgo hay propuesta para que se suban los regidores los sueldos. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Nuestro correo electrónico vistobueno.tv@gmail.com. Regresamos.